Muy buenas noches amigos de Cuadratín San Luis Potosí, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ya es jueves, ya nos encontramos a día jueves, por fin. Estamos a ya 24 horas de que empiece un nuevo fin de semana de cuarentena en nuestro estado. Jueves 7 de mayo, en vísperas del Día de las Madres, que será el próximo 10. Bueno, hoy tenemos temas que me parece son muy interesantes. El primero de ellos, para empezar con la noticia amable, bueno, no tan amable, pero se trata de un personaje que seguramente ustedes lo escucharán y les va a agradar. Se trata de Manuel Negrete. ¿Recuerdan ese golazo de un jugador mexicano en el Mundial de México 86 contra Bulgaria? Una tijera que, de acuerdo con una encuesta que realizó la FIFA en su momento, fue calificado por los internautas de todo el mundo como el gol más bello de todos los mundiales celebrados por la FIFA desde que existen este tipo de certámenes. Bueno, pues este jugador fue Manuel Negrete, mexicano, orgullosamente mexicano. Él mete ese golazo contra Bulgaria, cuenta la historia y de acuerdo a lo que vivimos, cuando el Vasco Aguirre le da un pase a Negrete, recuerdo perfectamente que fue del lado izquierdo de la cancha. Negrete, que ya practicaba este tipo de jugadas con Hugo Sánchez cuando jugaban ambos en Pumas, lanzó esa tijera y logra meter el gol. Entonces, pues bueno, obviamente el país saltó de gusto por ese golazo y la verdad es que hasta la fecha no se olvida. Tan es así que, como les digo, la FIFA lo reconoció como el mejor del mundo en la historia de los mundiales. Y bueno, pues resulta hoy que Negrete es político, actualmente es el alcalde de la delegación, bueno, lo que era la delegación Coyoacán, hoy alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, y él acaba de informar en su cuenta de Twitter hace unas horas que dio positivo a coronavirus, pero que se encuentra bien y que va a hacer todo lo posible por regresar pronto a sus actividades. De modo que Manuel Negrete, este jugador que definitivamente es uno de los ídolos del fútbol mexicano gracias a ese gol, además que tuvo una larga trayectoria en el fútbol mexicano, pues dio positivo al COVID-19. Una demostración más de que cualquier persona puede contraer esta enfermedad que en este momento se encuentra en su curva máxima en todo el país. Negrete, que en su momento, recuerdo bien, se juntó a jugar con Hugo Sánchez, con el Abuelo Cruz y con Jorge Campos, entre otras personalidades de fútbol, en aquel Atlante que dirigía el argentino Ricardo Lavolpe. Un torneo que recuerdo perfectamente bien, fue explosivo. Cuando el Atlante contrató a todas estas estrellas que les menciono, pues todo el mundo pensó que el campeonato estaba asegurado para el Atlante, a pesar de que se trataba de jugadores que ya habían pasado sus mejores épocas. Sin embargo, pues se juntaron, logró el club en ese tiempo, presidido por José Antonio, no recuerdo su apellido, pero él inclusive fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. La cosa es que los juntó y pues se armó un trabuco, pero desgraciadamente conforme fueron avanzando las fechas empezó a haber problemas porque el carácter de Lavolpe y el de Hugo Sánchez chocaban demasiado y eso hacía que se dividiera el vestidor. Digamos que ahí el grupo estaba dividido, según recuerdo, entre lo que era Hugo Sánchez y Manuel Negrete, eran como que el dúo porque ellos ya se conocían de tiempo atrás en Pumas. Y del otro lado estaba el Abuelo, estaba Campos y prácticamente todo el equipo, ¿no? Y en medio la Volpe peleado a muerte con Hugo Sánchez desde un principio, no lo quería en el equipo. Y lo digo con conocimiento de causa porque en ese entonces yo era reportero de fútbol y me tocó cubrir al Atlante, precisamente ese Atlante del que les estoy contando. Y recuerdo perfectamente cómo era el ambiente en el vestidor, en los partidos, y la cosa es que esa temporada terminó siendo un desastre, la Volpe terminó siendo cesado, y bueno, pues ahí se terminó ya prácticamente la carrera de varios de ellos. El asunto es que hoy Manuel Negrete vuelve a hacer noticia,
debido precisamente a esta cuestión de que le dio el COVID-19 y pues es algo que obviamente no podemos dejar por alto. En aquel entonces, en ese Mundial de México 86, Manuel Negrete con ese gol y con otro de Raúl Servín, pues hacen que México gane a Bulgaria en los octavos de final 2-0. Después en cuartos de final se enfrentan a la poderosa Alemania Federal y pues ahí México selló su suerte, quedamos eliminados y posteriormente ya en la final se enfrentaron Alemania contra Argentina, la Argentina de Diego Armando Maradona y pues ganó Argentina. Recordamos perfectamente que fue el título de Maradona en México 86 cuando también logra esa mano de Dios famosa y ese golazo también contra Inglaterra, un mundial realmente inolvidable por muchos aspectos, pero desde luego que como mexicanos pues lo que más recordamos es ese gol de Negrete a Bulgaria en esos octavos de final de México 86 en un pletórico estadio Azteca. La verdad es que el fútbol es muy bonito, es una actividad deportiva que todos quienes de una u otra manera nos involucramos en su momento, ya sea cubriéndolo como reporteros o como aficionados, pues es muy bonito. Y pues desde luego los jugadores mismos, ¿no? Muchos de ellos actualmente son entrenadores o realizan otras actividades. Ya tenemos el caso de Manuel Negrete, ¿no? Que es político y pues es actualmente el alcalde de la alcaldía de Coyoacán. El caso de Hugo, pues es comentarista de deportes en una televisora privada. Tenemos el caso de el Vasco Aguirre, pues sigue dirigiendo y así muchos exjugadores que actualmente inclusive han sido técnicos o son comentaristas o están como directivos, ¿no? Inclusive. Entonces el fútbol mexicano da para mucho y da para toda la vida, un ambiente muy muy bonito y un deporte excepcional. En fin, esperamos la pronta recuperación de Manuel Negrete. ¿Cuál es la otra noticia que sacudió a muchos usuarios el día de hoy de las plataformas digitales? Pues estamos hablando de el anuncio que hace Netflix de que va a aumentar los precios de pues este servicio que ofrece en México. Pues ya se supo después, conforme ha pasado el día, de que Netflix tomó esta decisión porque ahora tiene que aplicar el 16% de IVA al servicio que ofrece en México. Y es algo que no es nuevo porque el año pasado los diputados del Congreso de la Unión aprobaron que hubiese este nuevo cobro o este impuesto a las plataformas digitales. Que les quiero comentar que no nos vayamos con la finta de que solamente es Netflix. También está contemplado que se incremente el precio en Uber, en Spotify y hasta en Google, en algunos servicios que ofrece Google, también se aplicará. Y desde luego, ¿quién va a pagar los platos rotos? Pues todos los consumidores, ¿verdad? No son las plataformas. Entonces, próximamente, ya están circulando los nuevos precios, pues se van a conocer ahí muchos más detalles de lo que viene a ser el nuevo servicio de Netflix, ahora con este copete del 16% de IVA. El IVA siempre ha sido, pero desde años, la principal fuente de ingresos del gobierno mexicano. Y ustedes se preguntarán, pues ¿cómo? Digamos, por ejemplo, hace unos días, la semana pasada, cuando López Obrador se andaba peleando con los empresarios, dio a conocer que los empresarios no han pagado más de 50,000 millones de pesos en impuestos. Pero realmente ese no es el principal ingreso del país, es una cosa pequeña con relación al ingreso de impuestos que tiene el gobierno mexicano. Y precisamente la gallina de los huevos de oro es el IVA, siempre ha sido el IVA. Usted y yo lo pagamos cada compra que realizamos. Si usted va a la tienda y se compra el kilo de huevo, ya va con IVA. Si se compra un jabón, va con IVA. Si se compra una sopa, ya va con IVA. Si se compra un lápiz en la papelería, todo ya va con IVA. Todo tiene IVA en este país. Y ahí es donde viene, ese 16% de IVA es el que está pianito cayendo a las arcas del gobierno. Entonces, por eso es que antes a los gobiernos federales, e inclusive a los estatales y los municipales, no se diga, nunca les interesó cobrar impuestos a los grandes empresarios como lo intenta hacer López Obrador en la actualidad, porque de todos modos el dinero está asegurado siempre ¿por quién?
pues por el castigado pueblo de México, esa es la realidad. Y ahorita pues nos vienen con este nuevo impuesto, que es el de Netflix, y al ratito va a haber otros, ¿no? Desgraciadamente así son los diputados, en vez de que le paren, pues siguen pensando en cómo crear nuevos impuestos y siempre lo hacen pegándole al bolsillo de todos nosotros, ¿no? Claro que usted puede decir, bueno, pues cada quien decide si se suscribe a esta plataforma y eso es muy cierto, ¿verdad? Cada quien es libre de hacerlo, pero a final de cuentas uno termina pagando los platos rotos. En fin, ojalá que además que el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, transparente estos recursos y en qué se van a utilizar, ¿no? Porque siempre se ha dicho, y hasta el momento sigue siendo una gran polémica, de que México aporta muy poco dinero del Producto Interno Bruto para la ciencia, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos con el problema de la pandemia del coronavirus, pues es cuando se requiere que los científicos tengan más armas para procesar vacunas, para crear equipos, respiradores y para muchas cosas. Y resulta que todo eso está en manos de la iniciativa privada. Eso lo estamos viendo actualmente, ¿no? O sea, México, además de todos estos puentes aéreos que tiene con China, sigue sigue contratando servicios de empresas aquí mismo en México para todos estos servicios. No digo que el gobierno tenga que maquilarlo todo, no se trata de eso. Tiene que haber libre competencia y también es importante que los empresarios, que a final de cuentas son los que generan riqueza en el país, pues puedan generar y hacer sus negocios. Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, en momentos así tan difíciles como los actuales, pues andamos algo atrasados, ¿no? No se diga en ciencia, en educación y en salud misma, entre muchos otros rubros. Entonces la verdad es que muchas veces los impuestos no se sabe dónde terminan ni para qué se utilice, ¿no? Esa es una realidad. Pues en fin, amigos, ya les comento, va a haber nuevos impuestos ahora en México a través de Netflix. Ahora sí que nos dieron el cuarentenazo, en el cuarentenazo con Netflix, pero insisto, también para los usuarios de Spotify y hasta para los de Uber. Así que agua, si usted utiliza de esos tres servicios, pues ya vaya haciendo ronchita porque va a pagar más. Bueno, para el tercer comentario quise dejar como que lo más fuertecito y resulta que la gran polémica sigue siendo la de este nuevo capítulo de Hugo López Gatell, acorralado ya por sus enemigos y por sus adversarios por una serie de mentiras en las que ellos dicen ha incurrido el subsecretario de Salud Federal. Hugo López-Gatell, como sabemos, ya tiene algún tiempo, por lo menos pues un mes más o menos, en que ha perdido cierta credibilidad por varias cuestiones, por varias razones. Él en su momento dio como una señal, digamos, cuando recordaron aquella famosa de prensa mañanera, en la que estando presente el presidente López Obrador, le preguntan a Hugo López-Gatell si López Obrador no tendría que si a López Obrador no se le tendría que aplicar una prueba de coronavirus. Y entonces Hugo López-Gatell dijo que no era necesario porque López Obrador tenía una fuerza moral, dando a entender que por su fuerza moral pues no era susceptible de ningún contagio. Pues si eso fuera, imagínense todas las personas que son honestas en este país, que llevan una vida recta y demás, porque sí las hay, pues estarían libres del coronavirus, pero pues eso sabemos que no es así. Entonces fue una primer mentira y una mentira del tamaño del mundo, ¿no? Se vio mal, la verdad, el doctor Hugo López-Gatell. Recibió muchas críticas, pero en ese momento todavía él tenía mucha credibilidad entre la ciudadanía, entre la gente. No había visos pues de que este funcionario fuese a incurrir en algo más allá que ese dicho. Pero después han venido sucediéndose una serie de cosas que le han restado ya precisamente credibilidad y el pico, digamos, de esa falta de credibilidad fue cuando recordarán que Javier Alatorre, que era el único de los periodistas más conocidos del país, que no había sido metido en una polémica, sale una noche y dice no le crean a Hugo López-Gatell, se armó un gran escándalo y después de 2 o 3 días Alatorre aclara que él se refería únicamente a las cifras, pero que la gente se lo tomó por otro lado y bueno, la cosa es que se armó un verdadero
relajo, una gran polémica en todo el país. Pero este tema de las cifras es un verdadero, es una losa que tiene Hugo López-Gatell sobre sus espaldas. Está como el pípila, no se le ha podido quitar de encima, ¿no? Nada más que en este caso, pues bueno, pues a mí se puede decir que se asemeja porque ya está llegando al incendio, ¿no? Y hoy es el momento en que Hugo López-Gatell no logra, ahora sí que él mismo aplanar esa curva de incredulidad a lo que él está diciendo en términos estadísticos. ¿Cuál es la polémica en sí, la que ha generado todo este ruido? Bueno, miren, el día de ayer, como recordaremos, una reportera que estuvo ahí en la conferencia del funcionario de Hugo López-Gatell, le pregunta así a bocajarro que si él le estaba mintiendo al pueblo de México. Y entonces Hugo López-Gatell le preguntó y le reviró a la reportera, pues bueno, la reportera le dijo que estos dichos eran de José Narro, que como sabemos fue secretario de Salud en el sexenio de Peña Nieto y también fue rector de la UNAM. Y además, pues es priista, eso ya se sabe. Entonces, Hugo López-Gatell le revira y le dice, bueno, pues ¿qué más dijo el doctor, no? O sea, como diciendo, pues para poder opinar. Entonces la reportera se quedó atoradísima, no supo, se quedó viendo su celular toda la larga hora que dura la conferencia de prensa ahí en Palacio Nacional y nunca le supo decir qué dijo Narro. Pues desgraciadamente para la compañera, que digo, pues somos compañeros de profesión, de este bello oficio del periodismo, pues se la acabaron en las redes sociales como no tienen idea. Resulta que ella trabaja en el periódico El Sol de México y bueno, pues todo el mundo no la tachó de ser una mala reportera, que cómo es posible que llegue y pregunte y no sepa ni lo que va a preguntar y demás, y se la acabaron. Y la verdad es que Hugo López-Gatell también medio se ensañó ahí un poquito con ella, porque sí le exhibió, o sea, no tuvo empacho en exhibirla, ¿no? Yo creo que tampoco eso se vale, o sea, si la reportera no hizo bien su pregunta y anda viendo que de por sí hay una gran cantidad de bots a favor de la Cuarta Transformación y de gente que defiende a ultranza a López Obrador, pues no se podía esperar otra cosa que ataques contra la reportera del periódico El Sol de México. Entonces ahí ya demostró Hugo López-Gatell que le falta cierto manejo de la prensa, porque también se los digo con conocimiento de causa. Uno como reportero suele a veces preguntar cosas que no tienen mucha lógica, no tienen mucha razón, o a veces no está uno totalmente informado. Se los digo porque yo me he movido en este medio desde hace tiempo y también he cometido mis propios errores. Pero de ahí a que te exhiban, y más a nivel nacional, ya dista mucho, ¿no? Hay funcionarios que tienen un buen manejo, que tienen sensibilidad, que tienen el feeling para darse cuenta de que el reportero o es novato, no supo preguntar o va directamente con el ánimo de, digamos, de generar polémica o de golpetearlo, pero tienen la capacidad de darle la vuelta al asunto de manera más elegante y sin humillar, obviamente, al reportero, pues le dan la vuelta a la pregunta y no pasa a mayores. Pues no fue el caso de Hugo López-Gatell, ahí insisto se denota pues que Hugo López-Gatell no tiene ese manejo de prensa y se fue a bocajarro contra la reportera y bueno, pues la reportera quedó totalmente exhibida. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Narro? Bueno, Narro publica en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente: con los datos de López-Gatell, llegar a los primeros 6.500 casos positivos de COVID-19 nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos, 6.500, 8 días. Acumular los terceros 6.500, solo 6 días. ¿De verdad aplanamos la curva? Y entonces la pregunta que hace Narro, y eso es lo que debió haberle leído la reportera a López-Gatell, pero evidentemente ella estaba desinformada y lanzó una muy buena pregunta, pero no la terminó de cuajar porque no tenía la información a la mano. Entonces López-Gatell le da la vuelta. Ahora, ¿por qué dice Narro de que si realmente se está aplanando la curva? Porque ustedes recordarán que el fin de semana pasado, esto empezó así, López Obrador ya tiene la costumbre de sábados y domingos de lanzar un estreno en YouTube
donde él da una opinión propia de lo que está ocurriendo en el país. Es un video que normalmente dura de 10 a 15 minutos, es corto hasta eso. Y el fin de semana pasado López Obrador dijo que ya se estaba domando a la curva de contagios de coronavirus en el país. Y entonces todo el mundo dijo, pues ¿cómo que ya está domando a la curva? Bueno, pues si lo dice López Obrador. Y entonces esto se ratifica con López-Gatell al martes siguiente, que se presenta ahí en Palacio Nacional para dar una conferencia semanal que se intitula El Pulso de la Salud, y confirma que la famosa curva se estaba aplanando. Y entonces el aplanamiento de la curva lo ponen entredicho Narro y otros expertos en el tema de salud, y le dice, pues ¿cuál aplanando? ¿Qué no estás viendo que todos los días hay cada vez más casos? ¿En dónde estás viendo que se aplana la curva? Pues digo, usted y yo entendemos que si nos dicen se aplana la curva, pues es que se está aplanando, ¿no? Se supone que ya va arriba y tiene que ir hacia abajo, esa es la cuestión, eso nos indica la lógica. Pero lo cierto es de que no, tan es así que el día de hoy México registró su peor día desde que empezó la pandemia del coronavirus. Imagínense, fíjense las cifras, ya casi 30,000 contagiados. Entre ayer y hoy, 2,000 contagiados más, algo que nunca había sucedido. 2,000 personas se contagiaron en un solo día. Y ya casi le pegamos a las 3,000 muertes. 257 más, tampoco se había registrado en el país, más, o sea, tantos muertos. 257, estamos haciendo un cálculo matemático mental. Es como si habláramos de 10 por hora prácticamente. Entonces, cada media hora, cada 40 minutos ya está muriendo un mexicano a causa del coronavirus. Eso es lo que nos dicen estas cifras. Entonces, ¿dónde se está aplanando la curva? Por eso es que todo el mundo está atacando a López-Gatell y le dicen, pues, ¿dónde estás viendo que se aplana la curva? ¿Quién te va a creer tus números? Pero el problema parte del propio Hugo López-Gatell, porque lo hemos comentado aquí. López-Gatell no es la primera vez que dice mentiras o que da información inexacta, o ahora que ya se está volviendo más político para tratar los asuntos en la conferencia de prensa, que inclusive llega ya a ser desfachatado, ¿no? Digo, sin criticarlo en el sentido del trabajo que está realizando en términos de salud. A mí sí me gustaría dividir. Lo que hace en salud está bien, pero lo que está haciendo como vocero y como político, yo pienso que ya la está regando. El caso es que el día de hoy, después de darles todo este rollo, este contexto, otra vez una reportera del Sol de México, pero ya no la de ayer, mandaron a otra, le vuelve a preguntar a López-Gatell el tema de la curva, y de que si ya perdió credibilidad, y de qué piensa él de todo eso. Y entonces López-Gatell quiso hacérsela igual que a la reportera de ayer y se la reviró. Bueno, pues a ver, me está opinando, ¿quién dice eso? Y ya la empezó a retar, pero esta compañera no se dejó, ella sí se le ve más colmillo, no se dejó y le reviró, y entonces tuvieron un intercambio de palabras ahí, y la cosa es que Hugo López-Gatell no supo darle la vuelta, y se le notó que se desesperó. O sea, eso estaba a ojos vistos. Cuando alguien ves que ya está incómodo, empieza a molestarse, y se le notó a Hugo López-Gatell molesto, y empezó como que a dar clases de periodismo, ¿no? Cosa que no le sale bien porque, pues, para empezar se nota que no sabe de periodismo, y más bien como que ya asumió o quiere asumir el papel del propio López Obrador en las mañaneras. Pero una cosa es López Obrador y otra cosa muy distinta es Hugo López-Gatell. Para empezar, López Obrador es el presidente, 1. 2. López Obrador ha tratado con la prensa durante años. 3. López Obrador tiene muy identificado cómo es el ambiente periodístico. ¿Por qué? Porque como gobernante se ha rodeado de personal de comunicación social que obviamente lo ha venido alimentando en conocimientos de cómo se mueve el periodismo. 2, él ha tenido muchas entrevistas con todos los periodistas de este país, los más afamados, los conoce y sabe cómo se mueve este ambiente. Y 3, su actual esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, también ella estaba en comunicación social en su gobierno. Ellos se conocieron ahí, de hecho. Es una cuestión que, digo, es del dominio público. O sea, ella es periodista y también es escritora. Es una mujer preparada.
pero ella también le sabe al tema de medios de comunicación. Entonces, imagínense, tiene en casa a alguien que le sabe, pues obviamente ellos hablan muchas cosas. Entonces, López Obrador sí tiene la expertise, se puede decir, de cómo es el ambiente periodístico y cómo tiene que manejar a los periodistas. Porque si vemos, son muy poquititos los que realmente logran poner a trastrabillar o molestar o a darle la vuelta a López Obrador. Casi siempre él tiene el dominio de las conferencias de prensa. Eso está clarísimo. Él siempre sale avante de cualquier pregunta. Usted le pregunta, le puede preguntar de lo que sea y López Obrador se lo va a responder, porque además tiene mucho colmillo y muchísima labia. Pero no es el caso de Hugo López-Gatell, digo, seamos honestos, pongamos los pies en el suelo. Pero Hugo López-Gatell ya asumió ese papel de que, a ver, yo también soy Juan Camaney, y ya se le quiere poner al tú por tú a la prensa, y cuestionó a esta reportera diciéndole, a ver, eso que usted está preguntando, ¿es opinión, es un editorial, o se lo mandaron a decir sus editores? O sea, ya atacándola nuevamente. Yo pienso que no es por ahí. Aquí realmente lo que está sucediendo es de que López-Gatell no tiene los argumentos sólidos para exponérselos al país, para decir, a ver, ok, usted dice eso, o quién dice eso, mis enemigos, ok, les voy a responder. Primero estaba muy gallito diciendo que yo respondo a todo, acuérdense que inclusive agarró buena fama porque él responde a todo, o sea, y lo hacía con paciencia, ¿no? O sea, si uno le preguntaba por el del cubrebocas de si era o no necesario, el día de hoy, él contestaba. Y luego mañana otro reportero le preguntaba exactamente lo mismo, y él respondía. Y al tercer día lo mismo, y él volvía a responder. Y entonces todo el mundo dijo, López-Gatell, no hombre, no puede ser. Casi un santo porque le preguntan lo mismo, y él con toda paciencia y con toda serenidad y con todo conocimiento responde una y otra vez lo mismo, ¿no? Y entonces todo el mundo se empezó, bueno, no todo el mundo, bueno, más bien a los que ha logrado maravillar, pues diciendo que Hugo López-Gatell es lo máximo en ese sentido. Pero cuando ya le están hablando de las cifras duras, cuando ya le están poniendo contra la pared con sus propios datos, ahí sí ya se nota que no sabe cómo responder. Y la cosa es que hoy no respondió nada, simplemente dijo, respeto la opinión de todos y se acabó, ¿no? Ahora sí que se lavó las manos. El asunto es que no hay que olvidar que López-Gatell, a diferencia de López Obrador, como ya dije, también le falta algo, que no tiene un grupo a modo ahí en Los Pinos para que le hagan preguntas cómodas. A diferencia de López Obrador, aunque López Obrador no lo necesita, perdón, sabemos bien que López Obrador tiene un grupo ahí de periodistas, principalmente youtuberos, que le hacen el caldo gordo y que le preguntan muchas cosas, a veces sin importancia, o para que él se luzca, ¿verdad? O sea, se ponen ahí de tapetes para preguntarle algo, como de chisme, ¿ven? O sea, oiga, presidente, resulta que el periodista tal dijo no sé qué tal cosa, ¿usted qué opina, no? Ese es el estilo de periodismo que realizan estos amigos. Y pues López Obrador agarra y empieza a responder y él contento y feliz, ¿no? O sea, está, ahora sí que en su ambiente está como pez en el agua, pero López-Gatell no tiene esa ventaja. No sé si se les barrió, pero a López-Gatell no le han puesto periodistas a modo, o de plano los youtuberos han decidido, oye, pues a mí nada más me pagas para ir a ver a López Obrador, yo que voy a ir a ver a Hugo López-Gatell, ¿no? Porque pues, seguramente les pagan, digo, no lo van a hacer de a gratis estos amigos. Ahora, una tercera desventaja que ya le estoy viendo a López-Gatell es la siguiente, es la parte política, ¿eh? No es, no es un secreto de que ya empezó a generar envidias, resquemores y recelos en el propio gabinete del presidente. ¿Por qué? Porque López Obrador no le había echado porras a nadie en años, o sea, por lo menos yo no recuerdo, no sé si alguien que le haya dado un seguimiento más puntual a las actividades del actual presidente lo sepa, pero que yo recuerde no, no le había dado tanta importancia, tanta relevancia a un funcionario público como lo hace López Obrador con López-Gatell. Entonces el día de antier, esa fotografía donde López-Gatell se toca el corazón y le sonríe con unos ojos casi de amor a López Obrador cuando López Obrador le echa la porra del no está solo, no está solo, no está solo, pues obviamente generó molestia, se sabe que generó molestia en varios del gabinete como diciendo, bueno, pues ¿a poco López-Gatell es el que está haciendo todo y los demás qué, no? Pues es obvio, digo, en todos lados ocurre, aquí y en China, y en gobierno o en cualquier trabajo, en todos lados es exactamente lo mismo. La cosa que ahí es a niveles mucho más altos, porque es el presidente, ¿no? El que le está dando el espaldarazo a López-Gatell. Por eso es que estos ataques
Una primera lectura, pienso yo que puede ir por dos sentidos. La primera, que la oposición está atacando a López-Gatell para exhibir a López Obrador, pero también de algún modo lo están viendo posiblemente como un posible candidato a algo, no lo sabemos, pero se está perfilando hacia allá. Entonces, si saben que hay que irle bajando, 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 porque pues de por sí no hay oposición en el país, no existen, salvo Calderón. Calderón es actualmente el único opositor del López Obrador, ¿no? De ahí en fuera los demás no existen. Y punto número dos, los propios funcionarios del gabinete pues están contentos de ver cómo le están tirando a Hugo López-Gatell, porque eso también a ellos les beneficia. Tan es así que inclusive bien sabemos que el consentido de López Obrador siempre ha sido, yo creo que lo sigue siendo, Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores y el principal bombero de López Obrador en cuestión de política interna y externa. Es su brazo derecho para acabar pronto. Y Marcelo Ebrard siempre ha aparecido en los primeros lugares, si no es que en el primer lugar, como presidenciable para el 2024, es decir, para suceder a López Obrador. Y actualmente con López-Gatell en lo más alto de su popularidad, pues obviamente Ebrard se queda de a seis, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué pasó con toda mi trayectoria, con toda la lucha que yo he realizado con López Obrador para que venga López-Gatell y me quiera hacer un lado? Pues como que no. Entonces, inclusive, a mí no se me haría extraño que haya dos, tres infiltrados hasta de la propia Cuarta Transformación para hacer trastrabillar a López-Gatell, ¿eh? Así se las gastan en política. No quiero jugarle al adivino, pero acuérdense de lo que hemos platicado en tiempo atrás y puede suceder. Dejen que pase el tiempo y las calmas se van a ir calmando y se van a dar cuenta de muchas de las cosas que les digo y de que se sabe en el llamado Círculo Rojo, que es el grupo de periodistas, intelectuales, políticos que conocen los entretelones del poder. ¿Y por qué les digo esto? Porque hace unos días salió una encuesta de Prensa Nacional donde López-Gatell ya está en el primer lugar de popularidad del gabinete de López Obrador y en segundo quedó Marcelo Ebrard. Entonces, imagínense si no ahí empezó a haber envidias y yo creo que a López-Gatell lo van a empezar a desgastar por varios flancos, por el flanco opositor de los partidos de oposición y por el flanco del fuego amigo, es decir, dentro de la propia Cuarta Transformación, porque obviamente no quieren que él siga creciendo, o sea, no les interesa eso, ya lo dije, ahí está el caso de Ebrard, ¿no? Él sí ha luchado por ser presidente de la República. López-Gatell es actualmente como una especie de bateador emergente, pero que nadie pensó que creciera tanto en imagen como está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Y pues es el momento en que él aprovecha y por eso se da esos lujos, digamos, de querer dar clases de periodismo, aunque de eso no sepa ni papa, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, aquí el asunto es la credibilidad de López-Gatell. No se trata de creerlo o no, sino de que el doctor ha caído en varias inexactitudes y desinformaciones. Se los digo rápidamente, para concluir. Hace poco se supo que el famoso modelo Centinela ya no lo estaba usando, pero nunca lo dijo. Ese famoso modelo Centinela, como ustedes recordarán, se reveló después de que él dio una entrevista a un medio extranjero de Inglaterra y le dice que hay un modelo Centinela donde México calcula el número de casos positivos que pueda tener más allá de los oficiales y que si en México había 10 casos positivos, se tenía que multiplicar por 8 y en consecuencia había 80 mexicanos infectados de coronavirus. Ese es el famoso modelo Centinela. Pero resulta que hace 2-3 días dijo que no, que ya no se usa ese modelo y de que ya no le hagamos caso a esas cifras, que ya no existen, porque además ese famoso modelo Centinela multiplicaba por 8 los casos y también por 30, entonces todo el mundo pensó, bueno, es por 8 por 30, póngase de acuerdo doctor, porque ya no le estamos entendiendo. Y la cosa aquí es que empezó a haber un maquillaje descarado de las cifras, tan es así que por eso dice primero por 8, luego por 30, ya luego no le hagan caso y por eso es que el tema de las cifras ya se volvió un problema de incredulidad. No se le creen a las cifras de López-Gatell, pero tampoco a sus fechas. Acuérdense que la cuarentena que se había decretado a finales de
del mes de marzo, porque esto ya tiene tiempo, dijo que se iba a acabar en abril, un mes, y después lo extendió a finales de abril, y después de abril ya soltó el ramalazo que dijo que hasta el 30 de mayo. O sea, van 3 veces que cambia las fechas del término de la cuarentena. Y espérense tantito, el próximo 17 de mayo, es decir, la próxima semana prácticamente, se supone que ya se debe de decidir qué municipios vuelven a la normalidad. A ver si no sale Hugo López Gatell con otra fecha y que no quiere extender la cuarentena más allá del 30 de mayo, porque esa es otra de las posibilidades. Le están jugando con esa situación. Digo, también es cierto que si somos serios, pues debemos decir que si la curva famosa no se eleva demasiado, pues está claro de que hay posibilidades de que todo vuelva a la normalidad antes. Pero si sigue habiendo más muertos y más contagiados para el 17 de mayo, pues sería una irresponsabilidad que las autoridades abrieran de plano la mitad del país para regresar cuando la otra mitad está batallando. Eso no sería nada responsable por parte del gobierno, pero vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que López Obrador dijo esta mañana que las empresas armadoras de automóviles ya le están diciendo que por favor tienen que regresar a trabajar porque Estados Unidos no tarda en hacerlo también, y como sabemos México es un clúster automotriz que le permite surtir refacciones y también ya vehículos armados a Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces si Estados Unidos empieza, México no se puede quedar atrás, y López Obrador admitió que está analizando la posibilidad, algo que es muy importante también para San Luis Potosí, que como sabemos tiene también su propio clúster automotriz junto con otras entidades del país, y aquí también la empresa automotriz es muy importante, da muchos empleos y a todo el mundo quiere abrir. Entonces vamos a ver en qué termina ese asunto, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Por eso es que López Gatell está entrando en desesperación, porque él mismo se ha puesto la soga al cuello. Nadie le ha dicho que dé diferentes cifras ni que dé diferentes fechas, ni que diga que López Obrador es moral y que por eso no se puede contagiar, entre otra serie de cosas, ¿no?, que han venido ocurriendo. Así están las cosas, amigos. Por último, les comento que la doctora Mónica Liliana Rangel dijo que a sus cifras sí le crean, que las cifras de San Luis Potosí no están manipuladas y de que sí debemos de estar ciertos de lo que nos diga todas las mañanas. Como saben, 10 de la mañana en punto de todos los días, de una conferencia de prensa de la doctora, y veremos el día de mañana cómo nos va. No nos está yendo también que digamos, esa también es otra realidad. Hoy por fortuna no hubo ningún deceso, ya había habido varios días con muertos en San Luis, hoy se pararon, pero mañana no sabemos. Entonces, mejor quédense en casa, amigo. Y por último, saludo a todas las personas que se conectan con nosotros. El comentario de Luz María Contreras, totalmente falso. El presidente López Obrador es de mecha corta y todas las preguntas le incomodan. Sí, sí se incomoda, pero también le voy a comentar, Luz, que no todas. López Obrador es un viejo lobo de mar. Le molestan las que tienen que ver cuando le tocan su manto protector de alguien, como por ejemplo Bartlett. Cuando no quiere hablar de Bartlett se molesta, pero hace que se molesta, es su manera de decir, a ver, ya me enojé, no contesto, ¿no? Es hasta cierto punto ese colmillo que tiene López Obrador. López Obrador ya ha recorrido mucha legua en esto, no se enoja, es raro que se enoje. Se lo digo también por conocimiento de causa. En fin, muy buenas noches, nos vemos el día de mañana, que esté muy bien. Mi nombre es Armando Calderón, saludos. Y no se pierdan la luna llena y la lluvia de meteoritos, va a ser esta noche.